Presente, doctora. Buenos días. Aranza. ¿Sí me escuchó, doctora? Sí te escuchó, Alondra. Okay. También tú te atoraste. Bueno, tuve que sacar a todos. No sé por qué no se salían, pero pues yo saqué a todos para cerrar la sesión de cardio, ¿no? Aranza. Presente, doctora. Buenos Arturo. días. Buen día. Presente, doctora. Buenos días. Atsi. Presente, doctora. Buenos días. Dalia. Presente, doctora. Daniela. Te escucho bajito, pero sí te escuché, doctora. Fabián. Fabián. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Ay, Sí. Fabián no Sí, está. doctora. Irán. No lo veo conectado. Presente, doctora. Déjenme marcarle a Fabián por si anda perdido. Javier David. ¿Qué anda, Fabián? A ver. Presente, doctora. Hola. Joana. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Todavía no, tardes todavía no. Joemi. Presente, doctora. Hola. Carla. Carla. Buenos días, doctora. Presente. Manuel. Buenos días, doctora. María Fernanda. Buen día, doctora. Mariana Itzel. Presente, doctora. Marta María. Presente. Mitzi. Presente, doctora. Paulina López. Presente, doctora. Roberto. Presente, doctora. Y Buenos días. Sachel. Buen día. Presente, doctora. Buenos días. Bueno, déjenme cerrar, pues ya estamos aquí. Fabián, ¿sí se conectó? Creo que no, Sí, ¿verdad? maestra. ¿Sí? Ah, perfecto, Sí. Fabián. Sí te marqué porque pensé que andabas perdido en el Teams. Entonces, bueno, doctores, pues ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos. ¿Cómo les ha ido en teoría, doctores, de práctica médica? ¿Qué han estado viendo? Doctores. Pues la clase pasada vimos tantito del sistema linfático. Perfecto. ¿Qué más han estado viendo? Bueno, van completando, ¿no? Lo que vimos nosotros del sistema linfático, pues ya lo van a ir completando, ¿no? El tipo de linfa, qué elementos se transporta en este sistema, el conducto torácico, etcétera, ¿no? Entonces, pues está bien para que pues ya hagan como un repaso, ¿no? Y complementen esa información. Fíjense que es el sistema olvidado, ¿no? O sea, existe el sistema linfático, pero pues no hay medicamento que yo sepa que interactúe en el sistema linfático, doctores. O sea, que, no sé, ayude a la contractilidad de los tubos, o a los conductos, torácicos, o sea, es como el sistema olvidado, sabemos que está ahí y que hace algo, pero pues, o sea, pues como que X, ¿no? Y pues sí es bastante importante para los drenajes de los tejidos, pues es bastante importante este sistema linfático y bueno, hay patologías de este mismo que pues sí, ¿no? Son bastante estéticas y bueno, sí tienen de importancia pues este acúmulo de esta linfa, ¿no? De este líquido que debe de regresar hacia la sangre, ¿no? Con los diferentes componentes, ¿no? Desde ácidos grasos, inmunoglobulinas, etcétera, ¿no? Y es bastante, ya ven que vimos que era como hasta de 2 a 3 litros, ¿no? De linfa que se tiene que regresar, ¿no? De volumen. Pero bueno, doctores, pues qué bueno que ya van ahí complementando sus clases de teoría. El día de hoy, bueno, vamos a hacer la práctica, ay, ¿qué número vamos de práctica? 13.
ya me acordé. Vamos en la práctica número 13 y vamos, ahorita les subo, bueno, lo de circulatorio, denme chance, que se está acoplando mi internet, cosa rara, porque pues no había fallado tan feo como el día de hoy. Pero, bueno, vamos a hacer lo de la práctica número 13, ajá, pero también, les preparé un tema. Ya ven que estuvimos viendo un poquito lo de, ay, doctora Aranza, ¿verdad? Tenía su perrito. La Ay, vimos. yo también tengo a mi perrito que ahorita, Sí, le prendí mi cámara sí, se porque... perdió. Muy bien, doctora, pues qué bueno que hasta el perrito toma clase. Perdón. No te preocupes. Vamos a ver un tema. Ya ven que estuvimos viendo un poquito la Ah, biometría sí, siempre hemática. tomo sus clases. Claro, bastante educado. También mi perrito aquí lo tengo. Está también tomando clase, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo parte de la biometría hemática como estudio de laboratorio que nos puede ayudar a complementar nuestro diagnóstico. La práctica 13 tiene que ver mucho cómo pues vamos a explorar este sistema hematopoyético, ¿no? Alguien por ahí me preguntó que si conocía algo de dermatología asociado a hematología. Pues bien, ¿no? O sea, varias patologías, pues la primera manifestación pues van a ser a nivel de la piel, ¿no? Podemos tener, no hay como un libro como tal de dermatología para patologías hematológicas. No conozco ningún libro de este tipo, pero la persona que me comentó que si conocía de este tema o dónde pueden ellos checar esto, hay que checar, obviamente, ¿no? Las patologías de piel son súper variadas y pueden ser pues por causas infecciosas, autoinmunes y demás, ¿no? Pero dentro de las patologías que están asociadas a hematología con presencia a nivel de la piel o manifestaciones clínicas en piel, pues obviamente es la anemia, ajá, en todos sus tipos de anemia. También aquellas patologías que puedan alterar la coloración, que son las hemopatías, que van desde las púrpuras, la presencia de petequias, moretones, a diferentes zonas del cuerpo o de declive. Pueden ser estas púrpuras trombocitopénicas. Igual, no solamente pues ruptura de vasos o presencia de estos moretones. Ejemplos voy a poner, por ejemplo, en anemias perniciosas podemos encontrar despigmentación, zonas hipocrómicas como el vitiligo, doctores, ajá, y también pues zonas de hipopigmentación, ¿no? Y esto es pues por falta de alimentación, de una alimentación balanceada. Podría ser una manifestación clínica en la piel de patologías, una anemia perniciosa, una anemia grave. También en algunas púrpuras, ajá, se puede dar piel atrófica, ajá, se pierde la irrigación de estos lechos vasculares en la piel. Y bueno, todo, ¿cómo se llama? Todo órgano o tejido que no está correctamente inervado, que tiene zonas necróticas o zonas isquémicas, pues se va atrofiando, ¿no? Entonces, les digo, hay una variedad de púrpuras que pueden dar este tipo de lesiones atróficas en la piel como parches. Y bueno, obviamente se ve diferente la coloración, la textura de la piel. Parecen cartones esos pedacitos, ¿no? De piel atrófica, parece cartón, ¿no? Es pues piel atrófica, piel que no fue correctamente nutrida, irrigada. Y bueno, se puede presentar, por ejemplo, estas púrpura, este tipo de manifestaciones en piel en pacientes añosos, ¿no? En pacientes seniles. Tenemos también pues lesiones
en forma de pápulas infiltrativas, cuando tenemos, por ejemplo, algunas metaplasias mieloides o aquellas que también les llaman leucémides. Es un término que ustedes pueden encontrar, las leucémides, y bueno, son infiltraciones de lesiones papulosas, ¿no? En la piel, que pueden ser la manifestación pues de una enfermedad hematopoyética, ¿no? Este proceso leucemoide pues es un incremento, por ejemplo, en los glóbulos blancos y que realmente pues se puede ver como una reacción en la piel de estos cambios en la leucemia, ¿no? Este proceso leucemoide, esto es a lo que se refiere por un exceso en la leucemia de estos componentes sanguíneos, se puede dar este tipo de manifestaciones, ¿no? También tenemos los plasmocitomas, que también es una patología pues sí, hematológica. También puede tener este tipo de manifestaciones a nivel de la piel, de infiltrados. Ajá, es pues un tumor rarísimo de células plasmáticas y que pues en algunas ocasiones se puede confundir con mielomas múltiples, ¿no? Entonces es un proceso neoplásico que se puede ver reflejado a nivel de la piel. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa investigué? Lo de los leucémides, los plasmocitomas, las metaplasias mieloides. También puede haber alteraciones pues en este sistema, ¿cómo se llama? En este sistema, se me fue la onda. En este sistema linfático, perdón. Podemos encontrar por ejemplo, cuando tenemos una baja de nuestras defensas, de nuestros glóbulos blancos, podemos ser atacados por infecciones oportunistas. También es una forma indirecta de pues manifestación cutánea por deficiencias pues de nuestras células inmunitarias, de los granulocitos. Cuando tenemos granulocitopenias podemos encontrar pues herpes, la presencia de herpes zóster, de estas vesículas a nivel de la parrilla costal, en el tórax. Podemos encontrar candidiasis, orofaringias, el muguet famoso en los niños, esa telita o ese honguito pues en la piel externa a nivel de las fosas nasales y de la boca. Pueden ser pues infecciones oportunistas, pueden ser por herpes, candidiasis, ¿no? También. O pues las famosas petequias, ¿no? Estas pequeñas lesiones de color rojizo que se pueden presentar en la piel y que nos están hablando de problemas de coagulación, de baja, por ejemplo, cantidad de plaquetas de las trombocitopenias o de otras trombocitopatías, ¿no? Que puede presentarse como enfermedad, ¿no? Hematomas, pues eso es mucho peor, ¿no? Porque hay hasta enfermedades genéticas, que pueden causar este tipo de hematomas y bueno, que son bastante visibles, son pues sangre extravasada, ¿no? Realmente en los tejidos blandos, en el tejido subcutáneo o intramuscular, y bueno, pueden ser desde golpes, algún traumatismo importante, pero también en la hemofilia. Esta es la enfermedad que les quería yo mencionar como patología genética. Muy común en la realeza rusa. Acuérdense que los zares, la última generación de zares a inicios del siglo XX, pues solamente pudieron tener un hijo varón. El probable o el
el que pudo haber sido el siguiente zar en el siglo XX, pero pues este niño pues tenía esta enfermedad, esta hemofilia, ¿no? Y ya ven que estaba, bueno, la zarina Anastasia y las hermanas, ellas eran portadoras de ese gen para la hemofilia. Entonces, pues esta manifestación es una enfermedad genética que es de penetrancia en el hombre, pero son las mujeres las que pueden donar o transmitir la enfermedad a sus hijos, ¿no? Entonces, pues está, por ejemplo, la hemofilia como enfermedad que causa grandes hematomas, hasta colecciones de sangre a nivel intraarticular. Tenemos la enfermedad de Schollen-Henoch, que es un tipo de púrpura vascular, y también pues es un proceso inflamatorio asociado con ruptura de los pequeños vasos, de petequias por pues varias partes del cuerpo, principalmente pues a nivel de las extremidades inferiores, ¿no? Entonces son manifestaciones que también en la piel que son bastante visibles de enfermedades hematológicas, ¿no? Hay también, esta es muy común, la enfermedad de Rendu-Osler, que es una telangiectasia hemorrágica, es hereditaria y bueno, produce alteraciones en los lechos vasculares de la piel de las orejas, por ejemplo, en la yema de los dedos, en zonas, por ejemplo, labios y nariz, forman estas telangiectasias, ¿no? Estas redes vasculares llenas de sangre que van alterando pues los territorios que les acabo de mencionar, ¿no? También pueden ser, bueno, en pacientes que tienen sepsis, una sepsis que ya están en terapia intensiva, acuérdense, son procesos inflamatorios, procesos de desgaste, como en el síndrome de HELP, cuando hay alteraciones en la hemostasia primaria y secundaria, cuando se da coagulaciones intravasculares diseminadas, cuando hay tromboembolias pulmonares, pues se acaban todos estos factores de coagulación, se acaban plaquetas, hay trombocitopenia y podemos encontrar pues grandes hemorragias cutáneas extensas en estos pacientes que, bueno, están en terapia intensiva, están en cama, pero que pues siempre el personal médico y también de enfermería nos tienen que avisar si hay presencia de este tipo de manchas, de hematomas cutáneos, para poder actuar de manera rápida y revertir estas coagulaciones intravasculares diseminadas. Está también la equimosis, que son manchas violáceas que se pueden presentar pues en el dorso de las manos, en los antebrazos, y que pues también, ¿no?, está asociada a fragilidad capilar en adultos mayores, en algunas púrpuras que se presentan en este tipo de grupo etario, en grupos pues de adultos mayores, y también en pacientes, por ejemplo, que tiene que ver el síndrome de Cushing ahí también. Esta es una patología metabólica por exceso de glucocorticoides. Podemos encontrar alteraciones de esta fragilidad capilar en estos pacientes y encontrar esta equimosis, estas manchas violáceas en estas zonas de la piel, ¿no? Entonces, no sé, la doctora, creo que fue esta Dalia la que me preguntó, no hay como tal, o sea, en dermatología, podrías tú encontrar la parte de las púrpuras, y también, bueno, estas patologías asociadas a infecciones oportunistas, pues como te digo, ¿no?, la candidiasis, el herpes zóster. Yo tengo un librillo ¿cuál es? ¿Es el Arenas? No, El Amado Saúl. Yo creo que es el mejor libro de dermatología para mi gusto. No encontré como tal un capítulo o unas hojas de libro que dijeran dermatología para enfermedades hematológicas. Sí tendrías que buscar o checar este tipo, por ejemplo, bueno, de todas las enfermedades que ahorita mencioné, pues tienen este componente hemático, ¿no? Las púrpuras, cualquier enfermedad que dañe vasos, estas enfermedades oportunistas, las enfermedades, por ejemplo, genéticas,
que les acabo, la Rendu-Osler, la hemofilia, pues tienen este tipo de alteraciones en la piel o de manifestaciones propias de la piel que se pueden presentar luego o pues concomitante con otros síntomas, ¿no? Entonces, pues no sé, doctora, si le eché ahí la mano al respecto. Busque igual en libros de semiología, pues la inspección de piel, ¿no? ¿Qué nos aporta la piel, ¿no? El color de la piel, si tenemos manchones, si tenemos manchas hipocrómicas, por ejemplo, nutricionales, como el vitiligo, ajá, por una anemia perniciosa, cualquier patología que, pues como la anemia, que dañe, que repercuta en la vascularidad, en los lechos vasculares de la piel, pues creo que esas es las patologías de las cuales usted debe de hablar, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. Es que tengo que hacer un trabajo, entonces no sabía como que por Ajá. dónde empezar el tema. Entonces sí estuve como buscando información, pero como que no me cuadraba Sí, mucho las yo cosas. no creo, o sea, a excepción de que usted encuentre algo y después me comente, nunca he Ujú. visto un libro de derma como asociado a hemato, ¿no? A estas patologías de tipo sanguíneas, vasculares y también inmunitaria, sino como que vienen en cada especialidad, ¿no? O sea, viene la parte de hematología, mejor yo digo que consulte un libro de hemato y vaya viendo, ya le mencioné varias púrpuras, o sea, con todas estas púrpuras usted tiene, ¿no? La de Schoenlein-Enoch, que es una púrpura vasculítica, hay una que se llama de Bateman, me parece, la de Bateman, todas aquellas patologías que cause consumo de plaquetas, alteraciones de la coagulación, doctora, esas yo creo que son las que usted debe de colocar en su trabajo, para pues reforzar la parte de la dermatología, que van a llevar derma, no sé en qué semestre van a llevar derma, pero sí, ¿no? O sea, sí hay patologías hematológicas, patologías de inmunosupresión que tienen alteraciones a nivel de la piel, ¿no? Y que son a veces las primeras manifestaciones de la enfermedad y que muchas veces nosotros, o sea, las vemos y pues sí es bastante grande el conocimiento en dermatología, pues a veces no sabemos identificar estas lesiones primarias o secundarias, las van a ver en derma, se dividen en lesiones primarias o secundarias, si son petequias, si son pápulas, ámpulas, vesículas, etcétera, y bueno, que son como la primera manifestación de estas enfermedades hematológicas. ¿Sí, doctora? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, pues ahí más o menos ahí le dije algunas, las puede ahí buscar si quiere volver a retomar. Púrpuras, ajá, vitiligo, les mencioné anemia perniciosa, púrpura de Bateman, los plasmocitomas, las metaplasias mieloides, el proceso leucémide, ajá, las letálides, que me faltó mencionarles, que son procesos neoplásicos que se pueden llevar o se pueden manifestar en la piel. Infecciones oportunistas como herpes zóster y candidiasis. Ajá. Trombocitopenias, ajá, para las petequias. Hemofilia, por ejemplo, para los hematomas. La enfermedad de Schoenlein-Enoch. La enfermedad de Rendu-Osler, la coagulación intravascular diseminada, que bueno, tiene múltiples etiologías. ¿Qué otra cosa dije? La enfermedad de Cushing también, que nos da hiperfragilidad capilar. Y ya, creo que eso es lo que mencioné, doctora. Anemias hemolíticas también, hemosiderosis también, cuando hay un exceso y acúmulo de ciertos elementos
de la hemosiderina por la destrucción de estas células sanguíneas. Se puede ver estas coloraciones metálicas en la piel, grisáceas, y bueno, también por depósitos también de cobre. También, doctora, se puede ver estas manifestaciones a nivel de la piel. ¿Sí, doctora? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, pues ya. Hay algunas patologías para que, pues, si ahí le va buscando, pues va a encontrar más información, ¿no? Entonces, bueno, lo que les estaba mencionando, les preparé un poquito del tema de frotis de sangre periférica. No vamos a ser expertos, en laboratorio, pero sí es importante que ustedes más o menos les resuene las enfermedades con las cuales podemos, pues solicitar un frotis. Obviamente va a venir con su interpretación ese frotis de sangre periférica. Y pues más o menos ya nos estaría ayudando a confirmar el diagnóstico, ¿no? Entonces, dependiendo la forma, la cantidad de hemoglobina que se puede ver en un frotis sanguíneo, la morfología de los eritrocitos, de la serie blanca, etcétera, pues nos puede dar indicios o confirmación de una patología, ¿no? Que pueden ser tan variadas, doctores, desde infecciosas, porque en un frotis sanguíneo se puede encontrar hasta un parásito viviendo en un eritrocito, hasta enfermedades neoplásicas, enfermedades de infecciones oportunistas, desde una simple anemia, que sería como lo más tranquilito que podríamos diagnosticar en un paciente. Enfermedades pues genéticas como las talasemias, desde la intoxicación por plomo también, que ya no es tan común, pero antes era bastante común porque el plomo se encontraba en muchos de los productos en casa en los años 60 o 70, y bueno, era cuando se veían este tipo de intoxicaciones, esta plombenia, saturnismo también se le llama a la intoxicación por plomo. Enfermedades crónicas como hepatitis, infecciones por algunas bacterias, también podemos encontrar alteraciones de la morfología de los eritrocitos. Ahorita lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Y bueno, también, ¿no? Infecciones bueno, enfermedades que causan inclusiones citoplasmáticas, punteados, elementos al interior pues, de estas células sanguíneas que nos pueden dar, en algunos casos son patognomónicas de algunas enfermedades, ¿no? Esto de igual forma lo van a ver también en detalle en fisiopato, ¿sale? Porque, bueno, hay este tipo de inclusiones citoplasmáticas que son patognomónicas de algunas patologías que, bueno, vamos a poder ver cuando cursen fisiopato, pues lo van a ver más a detalle, sino el objetivo pues es de que vayan resonándoles las enfermedades, vayan conociendo que pues hay un sinfín de etiologías para estas enfermedades hematológicas, que tienen que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, una buena exploración de este sistema hematopoyético, y que siempre se tienen que apoyar con estudios externos de laboratorio, ¿no? Las biometrías son buenas, pero en algunas ocasiones es importante pues mandar este tipo de frotis sanguíneos, ¿no? Entonces, y pues interpretar, ¿no? Lo que nos viene en el documento, ¿no? Cuando nos entregan el estudio, ¿no? Entonces, voy a hablar tantito de esto, lo que me alcance de hasta las 9:20, más o menos 9:30, y les explico qué vamos a hacer en la práctica 12, ¿sale? Que es la exploración de este sistema hematopoyético. ¿Sí, doctores? Por ahí vi, faltan algunos de subir sus prácticas. Por favor, no las dejen de subir. Ya está la carpeta de tercer parcial de prácticas. Entonces, para que las vayan subiendo, ya vamos en la práctica número, pues, 13, doctores. Ya estamos en la parte de exploración física del sistema hematopoyético. Y bueno, ahorita vemos la actividad. ¿Me permiten unos minutitos, doctores, en lo que checo algo en la puerta? Porque oigo ruidos y
quiero checar. Un momentito, doctores.
Perdón, doctores, ya regresé. Ay, un buen de cosas aquí con los vecinos que se alocan. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Voy a presentar, doctores, una disculpa, el tema. No se preocupe, doctora. Ay, hoy sí está súper loco. Y como estoy solita, cuando estoy dando clases, mi esposo va y checa todo. Pero ahorita que estoy solita, tengo que checar hasta que están haciendo en la puerta del edificio, porque si no, cada cosa que hacen los vecinos, que bueno, doctores, pero pues ya si nos vamos a nuestro campus, pues ya vamos a evitar este tipo de circunstancias en casa, ¿no? A los vecinos. A los vecinos pesados. Doctora, Bueno, dime. disculpe, ¿esta sería la 13? Sí, la 13, Ah, ok. doctora. Gracias. ¿Sí? Bueno, doctores, entonces tenemos lo que es el frotis de sangre, que es un estudio que casi ya nadie lo quiere usar. Obviamente, ¿no? En consulta es difícil que tú le digas, ay, pues, presénteme un frotis de sangre, ¿no? Pero yo he visto que ha caído mucho en desuso, por ejemplo, en pacientes que están, por ejemplo, hospitalizados o pacientes de seguimiento. Es raro, les digo, o sea, no es un estudio que lo pidan, al menos, por ejemplo, en urgencias o en medicina interna, pues yo todo el tiempo que he estado ahí rotando, pues casi no, casi, pues no es un estudio que pidan, pero que pues sí da grandes datos, pues de las enfermedades, ¿no? Porque nos habla sobre el tamaño de los eritrocitos, cómo se encuentra esa morfología y bueno, con esto pueden ser varias patologías, pero te van orientando en el diagnóstico, ¿no? Entonces, pues es un estudio donde se hace de manera, pues con el microscopio se observa este frotis, que es una capa delgada de sangre, que pues es vista en el microscopio. Y bueno, en esta monocapa, pues es posible observar la cantidad y la forma de estos elementos que componen la sangre, ¿no? Obviamente primero lo que se tiene que ir checando son los eritrocitos y posteriormente pues la serie blanca, ¿no? Pero bueno, ya viendo los eritrocitos, pues ya nos va a dar diferentes diagnósticos presuntivos y que bueno, con la anamnesis, hagamos una buena exploración física, pues podemos ir ya perfilándonos a un diagnóstico. Obviamente, pues hay que conocer las enfermedades, ¿no? O tener idea de pues estas enfermedades hematológicas, ¿no? Que les digo que poco a poco lo pueden ir checando e ir leyendo, ¿no? No sé si ya les pasé un libro que es el Farreras. No, ¿verdad? No se los he No. subido. Se los voy a subir, es un libro de medicina interna. A mí se me hace más bonito que el Harrison. El Harrison es súper paja, súper tedioso, a mi parecer. Y el Farreras, pues se me hace más simple. Ahí pueden ir estudiando poco a poco. Sé que les cuesta trabajo. O sea, decir, y bueno, ¿qué diagnóstico le doy? Pues si no conozco las enfermedades, ¿no? Obviamente, esto lo van a ir poco a poco estudiando. Y también es muy importante que ustedes, pues lean estas patologías, vienen súper bonitas en ese libro de Farreras. Después se lo subo con tiempo, porque sí es un libro, que pesa, lo tengo en electrónico, entonces sí, sí se tarda un poquito en subir a la plataforma o, no creo que quepa en WhatsApp. Entonces yo creo que sí, mejor se los voy a subir a este grupo. Pero pues con tiempo, ¿no? Un tiempecito que esté ahí conectado y que vaya subiendo el archivo, porque no sé cuántas megas tiene, ¿no? Entonces, es importante que vayan ustedes, aunque van ya en segundo semestre, vayan leyendo este tipo de libros de medicina interna para que se vayan empapando de las enfermedades, su fisiopatología. Y bueno, ¿no?
pues la parte de la clínica, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas tienen estas enfermedades, ¿no? Que son completamente diversas, ¿no? Entonces vienen hasta temas de intoxicación, viene hasta, por ejemplo, picaduras de animales, de araña, de ¿cómo se llama? De escorpión. Ajá, pues son datos interesantes que pues ustedes deben de tener ese bagaje pues médico, ¿no? Conocer estas enfermedades. Entonces, bueno, vamos a ver la parte del estudio de la serie roja. Obviamente, la clasificación del tamaño es súper importante. Podemos clasificar esto y va a venir en su reporte si ustedes mandaran este tipo de estudio a un paciente, pues si viene el tamaño de los eritrocitos, ¿no? Si es microcitosis o macrocitosis, ¿no? Y podemos observar que, pues dependiendo el tamaño, nos está hablando, pues, de ciertas patologías. Microcitosis, pues, son eritrocitos pequeños que, pues, obviamente tienen un defecto en la formación del eritrocito, ¿no? Dentro de la estructura de la hemoglobina, dentro de los elementos férricos que están ahí embebidos en esta macromolécula, todo aquello de los cofactores para poder sintetizar esta hemoglobina, como lo vemos aquí, pueden alterar y modificar el tamaño, hacer eritrocitos deficientes, ¿no? Funcionalmente y en tamaño. Tenemos dentro de las microcitosis, pues la ferropenia, bajos niveles de hierro para la formación de estos elementos, las talasemias, las famosas talasemias de origen genético, en alteraciones en las cadenas plegables de la hemoglobina, las anemias sideroblásticas también, deficiencias de cobre. Hay elementos que necesitamos para poder pues fabricar la hemoglobina, para poder tener una hemoglobina funcional y esta pueda capturar el oxígeno a nivel de la circulación menor, ¿no? Entonces hay ciertos elementos como el cobre con valencia positiva, valencia 2 positiva, que nos ayudan también en este proceso en la formación de los núcleos de hierro en la hemoglobina. Entonces, deficiencias de cobre también. Intoxicaciones por plomo, tienen una mayor afinidad del plomo al oxígeno, y esto pues no permite una buena oxigenación, un buen intercambio gaseoso. También es un tema que se ve en Fisiopato 2 cuando hay y ahorita que está muy de moda, ¿no? Las enfermedades por contaminación. Por todo el humo de la industria, de los autos y demás. Les digo, ya va a la baja este tipo de intoxicaciones por plomo, pero por ejemplo, China, cuando están en contingencia, pues imagínense, ¿no? Toda la cantidad de plomo que pues su industria y los propios coches, y además que son miles de millones de chinos en ciudades, pues sufren, ¿no? Todavía este tipo de enfermedades pues son como de ciudades bastante pobladas, ¿no? El hipertiroidismo también es una patología, pues como ustedes saben, metabólica, que tiene alteraciones. Es muy importante que conozcan las funciones de estas hormonas tiroideas. No solamente nos ayudan a la formación pues pues tienen un proceso de crecimiento, de maduración de los tejidos. Es la importancia de estas hormonas tiroideas, ¿no? Y en exceso, pues todo en exceso también es malo, ¿no? El escorbuto, que ya estuvimos platicando sobre un poquito de la historia de esta patología por deficiencias vitamínicas. Y bueno, hay enfermedades familiares, ¿no? Como la Minkowski-Shofar,
que también pues son alteraciones que se pueden ver a nivel de los eritrocitos, y que bueno, aquí por ejemplo tenemos pues dentro de la anamnesis, pues que esta enfermedad ya esté presente en una familia, ¿no? Es una enfermedad dominante que produce pues una morfología eritrocitaria anormal por deficiencias proteínicas, ¿no? Entonces tenemos este tipo de patología que, bueno, va a estar, es dominante, entonces casi en la mayoría de una familia, pues se va a presentar, ¿no? En los miembros de esta familia, ¿no? Las macrocitosis también, deficiencias de folato, de cobalamina, de cofactores que nos ayudan a la formación de la hemoglobina, también nos va a producir cambios de mayor tamaño en los eritrocitos. Alcoholismo crónico también. El alcoholismo crónico nos va a causar deficiencias en la absorción de nutrientes en el sistema digestivo, ¿no? Se van barriendo las microvellosidades por este alcoholismo crónico, y bueno, también este tipo de pacientes ya no comen de la misma forma, ¿no? Por su proceso, por su adicción al alcohol, pues hasta a veces dejan de comer. Entonces son los famosos chanitos, ¿no? Los chanitos son pacientes con cirrosis hepática por alcohol y nutricional, ¿no? Porque se les olvida comer, y más aparte el daño que hace el alcohol en las microvellosidades del tubo digestivo, pues va haciendo deficiente las reservas vitamínicas y de otros elementos para la formación de eritrocitos. Enfermedades hepáticas igual, doctores, pues el hígado es pues un depurador muy importante en el organismo, y también pues sintetiza muchas o modifica muchas proteínas al interior del mismo para que puedan ser nuevamente reutilizadas en algunos procesos, ¿no? Entonces también las enfermedades hepáticas, pues también hay un cambio muy importante en la morfología de estos eritrocitos. En el hipotiroidismo, en lo contrario, en el hiper, en el hipo, y bueno, de manera neonatal también. Es un proceso que podemos encontrar en neonatos, una macrocitosis de manera fisiológica, ¿no? Debido a que pues estamos cambiando el tipo de circulación fetoplacentaria a una circulación postnatal. Entonces, obviamente, pues ahí ya está interviniendo la función del pulmón, ¿no? Y pues la oxigenación de la sangre a través pues de la hemoglobina, ¿no? Entonces, pues sí, podemos encontrar en algunos neonatos este tipo de cambios, ¿no? Igual la tinción, se les hace ciertas tinciones para poder checar la hemoglobina. Normocrómicos, pues son eritrocitos bicóncavos, que es la configuración normal, como donitas. Ajá, aplanaditas de en medio, bonitas. Cuando están hipercrómicos, nos está hablando de algún proceso de deshidratación también. Y bueno, las esferocitosis es cuando obviamente pues tiene gran cantidad de hemoglobina, y bueno, completamente, se pierde esa biconcavidad en este tipo de eritrocitos con gran cantidad de hemoglobina, ¿no? O hipocrómicos, pues en todas las anemias por deficiencias nutricionales, ferropénicas, por alteraciones en las talasemias, ¿no? De las cadenas beta y alfa de la hemoglobina, pues hay deficiencia de la formación de esta hemoglobina, y pues se pueden ver eritrocitos hipocrómicos, ¿no? También en ciertas enfermedades de consumo que son crónicas degenerativas, pues la médula ósea se va cansando de formar eritrocitos o estirpes rojas, y bueno, podemos encontrar esta hipocromía en los mismos, ¿no? Aquí les voy a subir esta presentación, acuérdense, este es un frotis normal de la sangre
podemos ver aquí en medio del campo un linfocito y más o menos la forma en cómo se mide el tamaño de estos eritrocitos a ojo microscópico es de que los eritrocitos tienen más o menos el tamaño del núcleo de este linfocito, ¿no? Entonces, más o menos, si se fijan, el núcleo del linfocito es el que está en color moradito. Ajá. Y bueno, aquí está el eritrocito, más o menos concuerda con ese tamaño, ¿no? Entonces, esto es un frotis normal. Ya te estás durmiendo, perdón, es mi perrito. Duérmete. Tenemos aquí un frotis de una anemia microcítica hipocrómica debido a deficiencias de hierro. Es una anemia ferropénica. ¿Y qué podemos observar? Otro linfocito de tamaño aquí en el campo, a la mitad del campo de visualización, y podemos ver que algunos de estos eritrocitos los podemos ver de un tamaño mucho menor al núcleo de esta célula linfocitaria, ¿no? Podemos ver alteraciones en el tamaño, algunos sí alcanzan el tamaño de este núcleo linfocitario, algunas son mucho más pequeñas y podemos observar algunas otras formas como aplanadas, como discoides raras dentro de este frotis de un paciente con anemia microcítica hipocrómica, ¿no? Podemos observar un halo al interior de estos eritrocitos enfermos, pues mucho mayor, ¿no? Esto es lo que le llaman la hipocromía, ¿no? Tenemos esta anemia ferropénica, aquí hay una diferenciación, esta pues es lo normal, ¿no? Unas células eritrocitarias normales de color rojiza, bien, con gran cantidad de hemoglobina, y del lado derecho encontramos lo que es una anemia ferropénica, donde podemos ver una deficiencia de eritrocitos. No vemos el mismo número de células, si contamos por campo el número de eritrocitos presentes es mucho menor en las anemias ferropénicas, y también, ¿no? La tinción es mucho más leve porque hay hipocromía, y también la cantidad, el color y las formas, ¿sale? De estos eritrocitos, pues son mucho más chiquititos en esta enfermedad, ¿no? Se dice que, bueno, sí, dime. Disculpe la interrupción. Dime. En sí, cuando pasa eso bueno, por ejemplo, en este caso, ¿la imagen afectada también implicaría una talasemia? Podría ser, doctor, podríamos ver hasta cambios morfológicos más graves en una talasemia, doctor. Ahorita vamos a ver las diferentes formas de los eritrocitos y a ver en cuál cuadra esta talasemia. Aquí todavía se ven pues con un borde regular, ¿no? En esta anemia ferropénica, ¿no? O sea, todavía vemos pues un borde redondo, pero ahorita vamos a ver más adelante pues enfermedades donde se hacen espículas, se forman pues formas, o valga la redundancia, formas de eritrocitos mucho más extraños, como espiculados, alargados en uso, ajá, como en banda. Entonces, pues esto ya está hablando de una alteración mucho mayor en la estructura macromolecular de la hemoglobina, ¿no? Entonces, aquí todavía se ven estos bordes redonditos, pero chiquitos, ¿no? Estos eritrocitos. Ya en una talasemia o en alguna deficiencia enzimática dentro de las funciones del eritrocito, se van modificando cada vez más las formas, se vuelven más radicales las formas de estos eritrocitos, ¿no? ¿Sí, doctor? Okay. Sí. Perfecto, entonces vamos a continuar. Por eso les puse estas como imágenes en colorcito para que pudieran verlas. Esta es una macrocitosis cuando tenemos volúmenes corpusculares mucho mayores del valor de 100.
Y podemos ver que estos también se les llaman macroovocitos, ¿no? Podemos observar, pues sí, o sea, hay células como de un tamaño normal, como pero vemos células de mucho mayor tamaño, ¿no? Entonces, que también pues están asociadas a deficiencias de estos cofactores que pues intervienen en la síntesis de la hemoglobina, ¿no? Como las vitaminas B, ¿no? Entonces, principalmente vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? Entonces, también esto pues nos puede apuntar a este tipo de enfermedades por deficiencias de otros factores, no tanto de hemoglobina, sino de cofactores o enzimas que están encargadas en este proceso de síntesis de hemoglobina y de formación de estos núcleos férricos para que puedan, tengan afinidad a las moléculas de oxígeno, ¿no? Ahora bien, viene la parte, déjenme cambiarle, de la configuración, las morfologías que van desde espiculados, pueden ver ustedes aquí, hasta elipsoides, esferocitos, pueden ser espiculados que tengan prolongaciones, estos eritrocitos, o que se encuentren de manera aplanada o en casco, ¿no? Como las cerraduras. Los queratocitos. Y bueno, cada una de estas formas o morfologías diferentes a lo que conocemos de los eritrocitos nos puede dar pie a una enfermedad, ¿no? Los normoblastos, cuando tenemos células inmaduras, pues son formas nucleadas y bueno, cuando hay pérdidas sanguíneas importantes por hemólisis, por metástasis medulares, cuando hay eritroblastosis o eritropoyesis fetal, cuando hay una destrucción masiva de estas células al interior del organismo, pues obviamente la médula ósea que hace, híjole, ya los destruyeron en la periferia, pues hay que sacar las células como estén, inmaduras, amorfas y demás, pues para que traten de hacer una función, ¿no? A nivel periférico, ¿no? Entonces, igual podemos encontrar en algunas talasemias, pues en este frotis, pues células inmaduras, ¿no? Porque pues no se está produciendo correctamente esta hemoglobina y bueno, pues se sacan este tipo de células inmaduras a la periferia, ¿no? Como en esta eritroblastosis fetal, ¿no? De reticulocito, pues también son formas inmaduras que podemos encontrarlas en anemias hemolíticas o hemorragias agudas o crónicas, ¿no? Entonces, también, pues en pérdidas importantes de eritrocitos salen estas células inmaduras, estos reticulocitos que se caracterizan por estos núcleos al interior de su citoplasma y que pues son glóbulos rojos inmaduros, ¿no? Obviamente que estos reticulocitos llevan un proceso de maduración para que sean pues eritrocitos maduros y funcionales, ¿no? Entonces, pues toda enfermedad que sea de consumo de estos eritrocitos, la médula por ende va a tratar de sacar estas células inmaduras para que hagan una función en la periferia, ¿no? Los ovalocitos o liptocitos, pues vean, la forma es que se pierde completamente la forma de bicóncava de estos eritrocitos y nos están hablando igual de diferentes anemias en grados pues crónicos de anemia megaloblásticas, anemias hemolíticas, anemias ferropénicas, en anemias sideroblásticas, ¿no? Aquí es cuando, Esos ovalocitos o eliptocitos son lo mismo que llamarlo, ¿era eritrocito fusiforme? Fusiforme, podría ser, doctora, sí, o en uso, porque si ven son en forma alargada. Estos son términos que, bueno, se utilizan, digamos, para describirlos de manera
científica. Cuando van en el laboratorio, pues esta es la terminología, pero sí en algunas ocasiones usan otros términos, fusiformes, en uso, etcétera, para poder describir este tipo de formas, ¿no? De esta morfología de estos eritrocitos patológicos, ¿no? Entonces sí, pueden ser como eliptos o novolocitos, o en forma de uso, ¿no? O fusiformes, ¿no? También ese término lo utilizamos mucho en medicina para esta descripción de este tipo de formas alargadas, ¿no? O usiformes, ¿no? En uso. Sí, podría ser, se podría también definir de esta forma, ¿no? Entonces, este tipo de células, pues hay enfermedades hereditarias de estas eliptocitosis hereditarias y bueno, tienen que ver mucho pues con alteraciones a nivel de la hemoglobina, de la formación de esta hemoglobina y que pues hay esta enfermedad es hereditaria y obviamente, ¿no? Pues esta afectación en la forma de estos eritrocitos, pues tienen una vida muy corta de estos eritrocitos. Entonces, se van sacando nuevamente nuevos eritrocitos con esta forma de la médula ósea, ¿no? Me faltó los esferocitos, cuando no es una forma bicóncava, sino una esfera, completamente un círculo, y también nos están hablando, por ejemplo, en procesos de posttransfusión. Obviamente los paquetes de transfusión están pues empaquetados, están en estos laboratorios, están guardados a ciertas temperaturas para que al momento de descongelarlos o de utilizarlos, de pasarlos a una temperatura ambiente o próxima al cuerpo humano, pues sí, puede haber por estas alteraciones físicas de cambios de frío a calor y demás, podemos encontrar alteraciones en la morfología. Esto no quiere decir que no sean funcionales cuando te pasan una transfusión, pues estos eritrocitos, ¿no? Pero sí pueden tener una alteración, hacerse como esferitas, estos glóbulos rojos cuando pues provienen de estas bolsas de transfusión, ¿no? Y que bueno, si tú les haces un frotis a este tipo de paciente, pues podemos encontrar estas formas de eritrocitos, ¿no? También en alteraciones de anemias hemolíticas, autoinmunes, pues todo esto, todos estos cambios morfológicos es por este tipo de alteraciones a nivel de la formación de hemoglobina, ¿no? Dianocitos que parecen células en diana, como que tienen ahí una depresión en la parte interna de estas células. Pues igual, esto es muy característico de las talasemias, doctor, ¿no? Alteraciones en estas estructuras proteínicas que transportan, pues que forman, mejor dicho, la hemoglobina y que pues puede alterar, ¿no? la forma de estos eritrocitos, ¿no? Podemos encontrar dianocitos en estos pacientes con talasemia. También en una ictericia obstructiva, en una enfermedad hepática, podemos tener este tipo de alteración. Y también, bueno, en anemias ferropénicas graves que no se han podido corregir, podemos tener este tipo de células en dianocitos, células en diana, como las dianas cuando jugamos dardos, eso es a lo que simula, ¿no? Una célula con pues una depresión en la parte media, ¿no? Los estomatocitos, que podemos ver una hendidura que se forma en la parte media de estos eritrocitos. Es un disco unicóncavo y que, bueno, esto también se puede ver en el alcoholismo, en una cirrosis, en una enfermedad hepática y en las anemias hemolíticas, ¿sale? Las células que parecen lágrimas dacrio, pues tiene que ver con todo la parte lagrimal. Dacrio
dacriocitos, pues son hematíes en lágrima, muy característicos o en forma de pera, ¿no? Pero sí, se ven mucho más como lágrimas en metaplasias mieloides, en enfermedades como la mielofibrosis, ajá, que son enfermedades que afectan directamente lo que es la médula la médula ósea, y que, bueno, las células madre que están ahí presentes en esta médula ósea, pues se merma la capacidad de replicación y de división celular, pues de estas estirpes rojas, y que, bueno, toda esta médula ósea va muriendo y se va esta médula ósea se va transformando en tejido fibroide, ¿no? Por eso es la mielofibrosis, ¿no? Y obviamente, pues se va alterando la capacidad de estas células pluripotenciales para formar nuevas células pues, sanguíneas, ¿no? Está también las equinocitos o Bord cell, que también nos están hablando de alteraciones que son espiculadas en todo el borde de la célula y que nos habla de deshidrataciones graves. Esto se da por los cambios iónicos y osmolares en una deshidratación grave, pues obviamente la corriente del agua se va a ir de mayor a menor densidad. ¿Sale? De la mayor concentración a la menor concentración, y es por eso que se deforman lo que son estos bordes de estas células, ¿no? Los equinocitos en niños es muy común cuando tienen deshidrataciones severas y crónicas, ¿no? O en patologías que dan deshidratación aguda, por ejemplo, en diarreas como cólera y demás, podemos encontrar esta formación de estos equinocitos, ¿no? También en uremias, la alteración en el ácido úrico, pues nos puede llevar a este tipo de equinocitos por alteraciones en la osmolaridad en el medio interno de la célula hacia el medio externo, ¿sale? También tenemos los esquistocitos, por ejemplo, esta es una patología, bueno, eritrocitos que se van a dar en patologías valvulares, en patologías mecánicas, cuando hay deficiencias en la válvulas, cuando hay alteraciones en los cierres valvulares en el corazón, podemos encontrar estos esquistocitos que son eritrocitos pues rotos, ¿no? Fragmentados, también en pacientes con quemaduras, ¿sale? Por estas alteraciones a nivel de los líquidos y del tejido quemado, podemos encontrar ruptura de eritrocitos normales y encontrar estos fragmentos de eritrocitos. También en patologías como la coagulación intravascular diseminada, cuando se altera todos los procesos de hemostasia, de coagulación por consumo, pues se pueden romper este tipo de eritrocitos normales y formar estos fragmentos, ¿no? Acantocitos también en enfermedades hepáticas, hepatitis, posesplenectomía, obviamente, pues vamos a encontrar muchos de estos eritrocitos viejos, enfermos, porque pues ya no tenemos el vaso para poderlos destruir, ¿no? Después de su vida útil, entonces podemos encontrar después de una posesplenectomía este tipo de células, ¿no? Los drepanocitos, que son en forma de hoz, la hoz es pues este instrumento para poder cortar campos de trigo, la hoz que también está presente, por ejemplo, en la bandera de Turquía, esa es una hoz, o como de luna, o en las banderas en Rusia, pues utilizan mucho esta hoz, ¿no? Como símbolo. Pues hay enfermedades, por ejemplo, la de células falciformes, que como la enfermedad de Fanconi, que nos da este tipo de células drepanocíticas en forma de hoz, y que
pues se altera completamente la morfología, ¿no? de estos eritrocitos. Estas células o enfermedad de células falciformes o de Fanconi, pues es una enfermedad hereditaria, ¿sale? Muy común en pacientes de raza negra o afroamericana. Y obviamente, ¿no? Pues no tienen una buena oxigenación de los tejidos, tienen un estado irritable, cansancio, mareo, palidez, alteraciones del ritmo del corazón, ¿sale? Y pues todo esto es por alteraciones en la formación de de esta hemoglobina al interior de estos glóbulos rojos, ¿no? Entonces, pues es muy característico estas formas en os, en las enfermedades de Fanconi o de células falciformes, ¿no? Los hematíes en casco, como si fueran herraduras, con solamente 2 espículas. Hemos visto formas más espiculadas, como los equinocitos, pero aquí solamente se da como una herradura. Y esto se da mucho en hemólisis, también por válvulas cardíacas, por deficiencias de piruvato quinasa, que son importantes en las cadenas respiratorias de las células y principalmente de una célula que transporta oxígeno. En las glomerulonefritis, en enfermedades renales, podemos encontrar estas alteraciones, ¿no? Y también en estas células que se les llaman quinocitos, que son formas eritrocitarias raras, donde podemos encontrar estas 2 áreas más claras al interior de la superficie del eritrocito, y lo podemos ver en pancreatitis o en estados de ingravidez de falta de alimentación. Podemos ver este tipo de pinch cell o de quinocitos. Podemos encontrar estas formas, y los excentrocitos, que es de hemoglobina desplazada hacia un polo de un eritrocito, y esto es por deficiencias de esta enzima que es muy importante para los procesos funcionales del eritrocito, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que hay patologías neonatales por deficiencias de esta enzima. Esta enzima mantiene la homeostasis al interior del eritrocito y nos ayuda bueno, es una patología hereditaria también, y también nos ayuda este tipo de enzima a regular pues la cantidad de energía o de glucosa necesaria para el eritrocito para poder pues hacer sus funciones de transporte de oxígeno, ¿no? Entonces, es muy característico ver en pacientes neonatales estas deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y que tengamos alteraciones en estas células de la serie roja, ¿no? Aquí podemos ver las esferocitosis. Se pierde la biconcavidad de estos eritrocitos y bueno, se ven obviamente pues unas esferas, ¿no? Unos círculos perfectos en estos eritrocitos. Podemos ver las drepanocitos, estas células en os, características en las células, bueno, en estas enfermedades que les mencioné, en la de Fanconi, en las células falciformes, y que, bueno, pueden estar embebidas con otros eritrocitos, ¿no? Pero, pues, ya, la presencia de estas células, de estos drepanocitos, pues, es característico de esta enfermedad, ¿no? Y también, bueno, el historial familiar, ¿no? También te va a dar el diagnóstico. Estos eliptocitos, podemos ver la forma elíptica de estos eritrocitos y bueno, este tipo de formas no bicóncavas, pues nos está hablando de una pared celular débil, de una membrana celular débil y que, bueno,
se pueden encontrar en patologías genéticas, ¿no? Entonces, esto pues hace que se hagan anemias hemolíticas porque se rompen y se vacía todo el contenido pues en el líquido extracelular y esto pues se perpetúa, ¿no? Van saliendo nuevas células inmaduras de la médula ósea y pues como no tienen una buena formación, porque es una parte genética, una enfermedad genética, pues esto pues se va perpetuando y van produciendo este tipo de anemias hemolíticas, ¿no? Por hemólisis de la sangre. Tenemos los estomatocitos que pues tienen estas hendiduras, ¿no? Características que como que parten al eritrocito en dos y pues esto se ve mucho en anemias hemolíticas y en pacientes con deshidratación, ¿no? Este tipo como que se pliega por estos cambios osmóticos del líquido extra intracelular de las células y como que se pliega en esa zona interna, en la zona media de estos eritrocitos y pues se ve en un frotis este tipo de bandas, de hendiduras transversales como boquitas dentro del eritrocito, ¿no? Como una boca. También tenemos lo que son los acantocitosis, donde podemos ver pues estas espiculaciones, ¿no? Alrededor de todo el borde de este eritrocito. Se puede presentar o los equinocitos también, que son pues estas proyecciones membranosas uniformes en todo el borde de este eritrocito y se pueden presentar en hepatopatías graves, en alteraciones ya más de estructura como las A-beta lipoproteinemias, que son alteraciones a nivel igual son enfermedades genéticas que nos están hablando de la incapacidad del organismo para poder absorber ciertos componentes grasos a través de la alimentación y que estas A-beta lipoproteinemias pues tienen que ver con alteraciones pues en estos componentes grasos. Las lipoproteínas son células, o bueno, son componentes celulares que sirven igual de transporte para ácidos grasos de la digestión hacia pues, los diferentes tejidos que requieren estos ácidos grasos de cadena larga, corta, para pues hacer sus funciones. Principalmente todos estos ácidos grasos pues se van al hígado, ¿no? Entonces cuando tenemos alteraciones, cuando hay una alteración o una falta de estas beta lipoproteínas, pues tenemos deficiencias de estos alimentos o de estos ácidos grasos y obviamente estas mutaciones nos van a producir pues alteraciones a nivel celular, porque acuérdense, en las membranas de las células requerimos de ácidos grasos combinados con proteínas, las lipoproteínas, para poder formar correctamente estas membranas plasmáticas impermeables que salvaguarden la ósmosis, la osmolaridad al interior de la célula y las funciones al interior de estas células, ¿no? Entonces tenemos este tipo de enfermedades autoinmunitarias, bueno, mejor dicho, genéticas que nos pueden causar este tipo de espículas en alteraciones en la membrana de estos eritrocitos, ¿no? Y bueno, tenemos aquí, voy a concluir nada más con estas alteraciones ay, se me fue, ¿dónde iba acá? De las formas para poderles explicar qué vamos a hacer. Nos quedamos entonces en estas inclusiones citoplasmáticas que las vamos a mencionar en la siguiente sesión. Aquí podemos ver diferentes inclusiones que nos pueden dar pauta a un diagnóstico de alguna enfermedad pues hematológica y también, bueno, para terminar la serie roja y pasar posteriormente a la serie blanca, ¿no? Alteraciones en la serie blanca también nos puede hablar desde infecciones hasta procesos neoplásicos en la serie blanca o hasta alteraciones
infecciosas y también neoplásicas y también de otro tipo inflamatorios autoinmunitarias. ¿Sale, doctores? Entonces, me quedo aquí en la presentación, en las inclusiones citoplasmáticas y voy a proyectar lo que es la práctica número pues 13, ¿no? Que es esta. ¿Sí la ven, doctores? Estamos en la práctica número 13 que corresponde a la exploración física y del sistema hematopoyético. Vean, no le cambié la fecha. La tenemos ahí pendiente desde la sesión anterior, pero bueno, ya la tenemos aquí. Entonces, la competencia de esta práctica pues es describir las destrezas y maniobras para explorar adecuadamente pues este sistema hematopoyético en un paciente. No es tanto las destrezas o ciertas maniobras, sino más bien es la observación y de estos sistemas, ¿no? De estos sistemas, de los diferentes sistemas del organismo para poder entender pues qué patología hematológica nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, es una sola actividad. Requiero que hagan un resumen en forma de un cuadro sobre la exploración física de este sistema hematopoyético. Mucho de las exploraciones del sistema circulatorio nos sirven o del sistema respiratorio nos sirven para evaluar pues estos sistemas y observar si hay una enfermedad hematológica. ¿Sale? Entonces, más bien el examen va principalmente a la inspección. ¿Sale? Obviamente cuando llega el paciente a nuestra consulta, vamos a tener pues una inspección desde cómo llega, si llega solo, si llega acompañado, si le cuesta trabajo caminar, si necesita que alguien más lo esté acarreando, si usa bastón, si no usa bastón, etcétera, ¿no? Entonces, la edad, las facies, si tiene dolor, si está rubicundo, por ejemplo, cuando están rojos con una piel rojiza, pues sí nos está hablando de que hay una alteración cardíaca o hematológica, ¿no? Si está cansado, si bosteza. Entonces, todo esto, esta inspección general, es importante que ustedes la realicen y que, bueno, vayan viendo. Obviamente son diferentes manifestaciones, diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta, pero que pues hay que empezar desde que entra nuestro paciente, pues observarlo, ¿no? Cómo viene. Si viene depresivo, si viene contento, si viene confundido, estados de confusión, deteriorado, etcétera, ¿no? Después, la revisión pues puede ser a nivel de piel y mucosas, que es la exploración de la piel, también mucosas y otros órganos o sistemas, por ejemplo los ojos, es muy importante checar las mucosas, la esclera, la nariz, la boca, para encontrar algún indicio de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, se deben de describir, pues, si hay algunas lesiones, tanto las características, el tamaño, la forma, el color, la textura, si son elevadas, si son planas, la disposición, si solamente es una lesión, si está agrupada, si es difusa, si la encontré en otra zona, y la localización, ¿no? Si hay un patrón de distribución, si es generalizada esas lesiones en piel y mucosas o es solamente en alguna región o zona, ¿no? La coloración igual, la tonalidad de la piel es importante, ¿no? Como les mencionaba hace ratito, para la dermatología en hematología, si hay una coloración parda, marrón oscura, si es blanquecina, rosada o de un color morado. Entonces, todas estas manifestaciones en la piel y mucosas, pues nos habla de diferentes patologías que ya les mencioné con la doctora Dalia. Y igual si hay alguna textura normal, o hiperpigmentación o hipopigmentación, es necesario pues determinarla
y observar detalladamente pues los demás sistemas, ¿no? Entonces, piel y mucosas es súper, súper importante checarla, ¿no? También, pues, si la conjuntiva, si hay irritación, si hay palidez, si hay venosidades en esta zona, es importante pues poder descartar obviamente patologías propias del ojo o patologías sistémicas, ¿no? Entonces, igual esto lo van a ver más las patologías oftalmológicas cuando hay ojo rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, checar conjuntivas también, lechos unguiales, lechos de la mano, hay que checar, forma de las uñas, llenado capilar, ajá, si hay alguna pigmentación o cambios de coloración en las yemas de los dedos, si hay una pigmentación amarilla que podría decirnos pues una anemia hemolítica, ¿no? O la hemosiderosis, como les mencioné también, ¿no? Que es una pigmentación grisácea. Cuando tenemos poliglobulia en pacientes con EPOC, que requieren pues quitarles un poco de sangre para evitar pues estos procesos de poliglobulia. También hay que ver si tiene alteraciones a nivel de los lechos unguiales. Igual si encontramos púrpuras, petequias, hematomas, pues es importante poder determinar la extensión de las mismas, regionalizar si se encuentra solamente en una zona o de manera sistémica, y esto pues nos empezaría a dar un diagnóstico, ¿no? Las áreas ganglionares, revisar cuello, cabeza y cuello, todas las cadenas ganglionares, desde la aurícula a todo el cuello, ¿no? Ganglionar igual en cuello, a la parte lateral, atrás de las orejas, checar también en axilas, ajá, en la ingle también se pueden inflamar ahí ciertos ganglios linfáticos que nos están hablando obviamente pues de patologías tanto infecciosas, también podemos encontrar regiones ganglionares submaxilares, cervicales, supraclaviculares, axilar, inguinal, etcétera, ¿no? Entonces, estas adenopatías también, pues hay que checarlas, checar también el estómago, el abdomen, checar si hay visceromegalias, ajá, esplenomegalia, si hay dolor, por ejemplo, en el hígado o del lado izquierdo, ajá, que nos estaría hablando de una esplenomegalia. También, ¿no? Obviamente, pues ustedes tienen que valorar el tamaño de estas esplenomegalias, cuándo inició este tipo de crecimiento de ganglios, la consistencia, si es dura, si está roja, si está inflamada, si está adherente a los planos profundos o es móvil. La localización es bastante importante porque nos pueden hablar de la entrada de una infección, ¿no? El tamaño es importante, pues diámetros mayores, que sean bastante hasta notorios, visualmente, pues sí, ¿no? Nos están hablando de una patología, pues a considerar, ¿no? Igual nos pueden hablar sobre los drenajes linfáticos cuando cambian de consistencia, de sensibilidad o de adherencia, que haya una interrupción en estas vías linfáticas y esto pues nos causa inflamación de estos ganglios linfáticos, ¿no? Obviamente estas adenopatías duelen, están rojas, calientes y se pueden fistulizar hacia la piel, ¿no? Entonces, cuando se fistulizan estos ganglios, altamente llenos de linfa, se forman gomas, ¿no? Esta fistulización a la piel, se forman una lesión que se llama gomosa o goma, y puede igual asociarse a este tipo de procesos inflamatorios o infecciosos que afectan pues el sistema linfático.
el drenaje linfático y también nos podría hablar de linfomas, de alteraciones a nivel de las células linfáticas que están presentes pues ahí en estos ganglios linfáticos, ¿no? Leucemias linfáticas también nos podría estar hablando, ¿no? La localización, pues les digo, pueden ser la entrada de infecciones en la boca, un flemón o un flemón dentario, por ejemplo, es pues una infección local en alguna de las raíces de los dientes, una amigdalitis por infección bacteriana o viral. En la región inguinal, pues también nos puede dar pauta a enfermedades venéreas, enfermedades a nivel de órganos sexuales, que pues nos puede dar esa información, ¿no? También enfermedades neoplásicas, neoplasia del pulmón, por ejemplo, o de cáncer de mama, cuando tenemos localización de ganglios inflamados a nivel de la axila, pues podemos tener procesos a nivel de cáncer de mama por la cercanía de esta zona, ¿no? Y también, ¿no? Enfermedades infecciosas como la mononucleosis infecciosa, que ya ven que ya estuvimos hablando también que es una variedad de virus de herpes, nos puede causar adenopatías cervicales, occipitales, dolorosas, enfermedad por citomegalovirus también, otra variedad del virus del herpes, de la familia del herpes, y también rubiola en niños, ¿sale? Podemos tener estas adenopatías retroauriculares dolorosas, ¿no? Igual, pues todo ganglio inflamado grande, consistente, nos puede enfermar de linfomas, enfermedad de Hodgkin, de linfomas no Hodgkin, de leucemias linfáticas, toda esta parte neoplásica, pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Y si está asociada con bajo de peso, astenia, dinamia, cansancio y demás, y una baja de pesos importante, pues hay que pensar en una neoplasia de este sistema hematopoyético. Igual ciertas enfermedades otras, toxoplasmosis, cuando hay presencia de toxoplasma en los animalitos, en los gatos, podemos tener, bueno, pasar ese bichito al ser humano, en ciertas micosis sistémicas, que podemos, como la mucormicosis, que no sé si escucharon. Ahora, una de las complicaciones en pacientes en India post-COVID es la mucormicosis. La mucormicosis es la presencia del hongo, del moho, de algunos alimentos. Se forma este moho. Entonces, obviamente cuando estás inmunocompetente, pues este moho pues no te hace nada, ¿no? Porque pues el sistema inmunitario pues controla, ¿no? Y destruye si ingresa al organismo. Pero en estos pacientes post-COVID y también las condiciones de sanitarias de India, pues ahora se ha visto un caso muy importante de mucormicosis en pacientes post-COVID, y este tipo de hongo afecta completamente los tejidos blandos de la cara. Este hongo es muy común que se dé esta enfermedad por hongo en pacientes diabéticos sin control que están inmunodeprimidos. Pero ahorita se ha visto que en pacientes post-COVID que sobrevivieron al COVID en estas circunstancias en India, pues se pueden infectar de este hongo y quedan altamente lesionados de los tejidos blandos de la cara, porque el hongo es inhalado. Entonces se va destruyendo los tejidos blandos de la cara, de la nariz, puede llegar hacia cerebro por perforando los huesos propios de la nariz, puede ir perforando e invadir también la órbita. Entonces todos esos tejidos se deben de quitar, de nuclear el ojo, de debridar, y bueno, los pacientes quedan bastante dañados pues en su morfología, en su cara, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? Este tipo de micosis en estos pacientes post-COVID, ¿no? También hay que checar cabeza y cuello, doctores, hay que checar simetrías de cabeza y cuello, si hay alteraciones, abombamientos a nivel del cráneo. Esto se ve mucho en niños, ¿no?
que haya una una bóveda craneal adecuada. En pacientes con estas enfermedades genéticas como las esferocitosis hereditarias, pues podemos encontrar este tipo de alteraciones, ¿no? En la cabeza, explorar cuero cabelludo, textura, color. Ajá, podemos encontrar cuando hay anemias perniciosas, pues cabello frágil, de coloraciones diferentes, cabello más fino de lo normal en las anemias, por ejemplo, perniciosa o ferropénica. También rasgos de la cara hay que checar, doctores, si hay palidez, si hay rubicundez, cuando hay fases rojas intensas en mejillas, nariz, labios. Nos está hablando de poligloburias. También cuando hay fases congestivas, fases edematizadas, nos están hablando de ingurgitaciones yugulares, adenopatías a nivel mediastinal. También podemos hablar de palidez amarillenta, por ejemplo, inexpresiva, caída de pestañas, depilación de por ejemplo, de los tercios externos de las cejas. Nos sugieren pues alteraciones en la ictericia, alteraciones hepáticas, pero también hipotiroidismo, doctores. Eso como que se nos va de las manos algunas manifestaciones del hipotiroidismo, y hay pacientes que pierden las pestañas, doctores, por estas alteraciones en las hormonas tiroideas, y también se les cae el pelo de las cejas. Ajá, estas cejas se van depilando, bueno, se van cayendo, y pues nosotros no damos explicación al paciente de por qué está teniendo este tipo de alteraciones, ¿no? Nosotros pensamos que es nutricionales, pero no, es por alteración de una baja de hormonas tiroideas en estos pacientes, y es la antesala pues a otras manifestaciones propias del hipotiroidismo, ¿no? Entonces las manifestaciones cutáneas pues son importantes de estas enfermedades metabólicas, ¿no? También palidez de la boca, de las mucosas de la boca, también angiomas, estas redes arteriales que se pueden presentar, por ejemplo, en la enfermedad de Rendu-Osle, estas telangiectasias en estas zonas de la boca, de la lengua. Y que bueno, también este tipo de pacientes pues tiene alteraciones por sobreinfección de estos pacientes, ¿no? Porque tenemos alteración de los vasos y alteración a la baja de los granulocitos, ¿no? Entonces, pues son pacientes inmunodeprimidos. Hay que checar encías, mucosa bucal, la cara interna, los carrillos de la cara interna de los labios, porque nos puede hablar de gingivitis, hemorrágicas, hipertrofias de encías. Esto nos está hablando de un componente neoplásico de las leucemias agudas, estomatitis infecciosas, úlceras necróticas o Muget, infecciones por candidiasis. Nos están hablando de alteraciones de granulocitopenias, de deficiencias de inmunodepresión, aftas bucales. No es normal que pues digan, oiga, tengo unas lesiones en la boca, no puedo comer, me arden, me duelen. Pues estos son deficiencias de nuestro sistema inmunitario. Vesículas hemorrágicas por trombocitopenia, ribete de Hurton, característico de las intoxicaciones, por ejemplo, por plomo. Era muy común ese ribete de Hurton, que es una coloración grisácea de las encías, y esto es por saturnismo o intoxicaciones por plomo con concentraciones altísimas. Para que se dé una coloración grisácea en las encías es que tenías altas cantidades de plomo en sangre. ¿Sale? Entonces esto se le llama ribete de Hurton, y se daba mucho en niños por el tipo de pinturas que utilizaban antes en los juguetes, que eran pintados a mano. Pues se utilizaba mucho el plomo en estas pinturas, y pues los niños lo lamían o lo chupaban, o jugándolo con las manos, pues era como se intoxicaban por el plomo, ¿no? Entonces, esto ya no es muy común, pero sí se pueden dar casos, ¿no? Más bien cuando trabajas en la industria o por contaminación,
ambiental grave, se puede dar este tipo de patologías, ¿no? También, ¿no? Hay que explorar tórax, doctores. Podemos encontrar, pues, asociado estas enfermedades hematológicas con enfermedades cardíacas, ¿no? Podemos encontrar taquicardia, soplos funcionales de una anemia, hemólisis mecánica por alteraciones valvulares, por alguna valvulopatía o una prótesis que ya no está sirviendo de una válvula, insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen anemia la mayoría de las veces, ¿no? Mielomas múltiples, dolores en las parrillas costales, esternales. También pueden encontrar infecciones pulmonares, ¿no? Neumonías, derrames pleurales, infecciones a nivel del parénquima pulmonar, y esto nos habla pues de estas granulocitopenias o deficiencias inmunitarias, ¿no? El abdomen igual, lo que son masacotes de adenopatías a nivel pues del estómago, del abdomen. Nos están hablando de procesos neoplásicos, de linfomas, distensiones abdominales como esplenomegalias. Esto nos puede hablar de igual de leucemias o de alteraciones, por ejemplo, de la policitemia vera. También visceromegalias, no es normal, crecimiento de vísceras, aumento de vaso, de hígado. Hay que buscar ahí neoplasias, ¿no? Casi siempre, más si son hepatomegalias consistentes, de consistencia dura o dolorosas y de gran tamaño, pues hay que estar pensando ahí en algún proceso neoplásico. También pues alteraciones en el vaso, en una esplenomegalia, pues también, ¿no? Nos está indicando ahí alguna alteración en la circulación o en una destrucción masiva de eritrocitos en este órgano, ¿no? Extremidades igual, dedos, palmas de las manos, uñas, el aspecto de las uñas, si son quebradizas, si tiene estriaciones, si están en forma de cuchara o de vidrio de reloj. Típico esto es de las anemias ferropénicas, las uñas en vidrio de reloj y también uñas cianóticas, pues en poliglobulias neumógenas, ¿no? Por ejemplo, en patologías como el EPOC, en las bronquitis epocosas podemos ver estas uñas en vidrio esmerilado y pues cianosis, ¿no? En los extremos, en las extremidades. Igual los angiomas, estas telangiectasias, formación de redes vasculares visibles en la enfermedad de Rendu-Osler. Podemos encontrar linfedemas también, neoplasias o linfomas. Es lo característico, estos edemas de miembros inferiores, piel de naranja. Nos están hablando ahí de infiltraciones neoplásicas, estos linfomas, necrosis de piel, o piel atrófica también, característico de algunas patologías, principalmente en la región pretibial. Por ejemplo, en las anemias hemolíticas podemos encontrar hasta úlceras o atrofia de la piel en esta zona pretibial, ¿sale? Entonces hay que checar eso. También igual las regiones anorrectales y vulvovaginales, si hay cierto tipo también de lesiones, ulceraciones, necrosis en estas zonas, pues nos están hablando de granulocitopenias, de deficiencias inmunitarias graves por alguna patología, ¿no? En pacientes, por ejemplo, con VIH podemos encontrar alteraciones en estas regiones anorrectales y vulvovaginales. Podemos encontrar pues estas deficiencias y enfermedades oportunistas, doctores, ¿sale? Entonces van a hacer este recuadro, este resumen. Más o menos les expliqué que pueden ir encontrando en cada uno de esta revisión sistemática por aparatos y sistemas, ¿sale? ¿Tienen alguna duda, doctores? Ahorita les subo la presentación, no se preocupen de lo que tienen que hacer en esta práctica.
Por mi parte no, doctora. No, doctora. Bueno, entonces si se fijan, es mucha inspección, más que palpación, percusión, es mucha inspección por aparatos y sistemas. Obviamente, pues ya saben explorar tórax, o bueno, conocen las técnicas de exploración de tórax. Falta abdomen, que eso creo que lo van a ver en el siguiente semestre, pero más bien es visual, que sean visuales, que chequen, que palpen, que presionen, que observen coloraciones, texturas, tamaños, regiones. ¿Sí, doctores? Para poder, pues es la ventana, ¿no? La piel, la ventana de muchas de las enfermedades hematopoyéticas. ¿Sí, doctores? ¿Dudas hasta aquí? No, doctora, todo bien. Doctora, ninguna. Bueno, doctores, entonces, pues vamos a terminar la sesión. Ya son las 11. Nos veríamos en la siguiente clase, ¿sale? Dudas o preguntas, no duden en hacérmelas si gustan por el chat. Y bueno, pues sería esto por el día de hoy, doctores, ¿sí? Les voy a subir las presentaciones y pues nos veríamos en la siguiente sesión. Gracias, Muchas gracias, doctora. Hasta